Cuando empezamos a hablar de la clase de cálculo, dijimos que es una materia que estudia los cambios. En esta imagen tenemos una línea curva, que es precisamente la ejemplificación de los cambios. Porque conforme vamos avanzando en X, los valores en Y van cambiando y es por lo cual se va formando una curva. Si los valores de Y fueran constantes o los valores de X fueran constantes, tendríamos rectas horizontales o verticales. Pero ¿cómo escribimos un cambio en matemáticas? Necesitamos relaciones. Las relaciones o las proporciones nos dicen cómo va cambiando una cosa respecto de la otra. Es justo lo que tenemos escrito en verde. Tenemos un delta de Y sobre un delta de X. Cómo va cambiando Y respecto a cómo va cambiando X. Y con esos símbolos o con esas expresiones podemos saber relaciones o cómo va cambiando algo a lo largo del tiempo. Pero esta relación que ustedes pueden ver en verde es exclusiva de las líneas rectas. ¿Recuerdan cómo se llaman? Esta parte de aquí que está en verde representa la pendiente de una recta. Si lo recuerdan de materias pasadas, una recta tiene diferentes maneras de presentarse en forma de ecuación. Una de esas maneras es esta, y igual a mx más b, donde precisamente m es la pendiente, en inglés slope, que representa el cambio de y respecto a x. ¿Qué tan inclinada va a estar mi línea? Precisamente vamos a escribir aquí que es la relación de y respecto a x. Y pueden recordar esta fórmula. Teníamos que sacar una diferencia de valores entre las x y las y compararlos. Y así podíamos saber si una recta era más o menos inclinada que otra. Entre más inclinadas estén, podríamos decir que iban creciendo más rápido o creciendo más lentos, iban hacia la derecha, hacia la izquierda, positivas, negativas, etc. Pero esto es una relación de cambio en una recta. También deben recordar que hay una definición sobre una recta en particular que se llama tangente. Una tangente es una línea que toca a una curva en un solo punto. Quiere decir que como en esta imagen, justo aquí, donde la recta tangente y la curva se tocan, tienen la misma relación de cambio. Entonces, si yo puedo calcular la pendiente de la recta azul, sabré con seguridad el cambio que está teniendo la curva roja. Esto es precisamente lo que vamos a estudiar en este tema. Se llama derivada por definición. La línea curva tiene una ecuación, tiene una función, una manera de escribirse matemáticamente, de la cual nosotros podemos sacar una derivada, es decir, la operación que vamos a hacer es una diferenciación. Al sacar esta diferenciación de una curva, obtendremos una función ahora de una recta tangente, justo en ese punto. Entonces, si tenemos la ecuación de la recta tangente, podemos obtener la pendiente y saber el resultado del cambio de la curva. Antes de comenzar a hacer ejercicios, tenemos que recordar otro tema respecto a las líneas rectas. Otra manera de escribirla es con la siguiente fórmula. Y menos y1, que es igual a m por x menos x1. Donde estas dos x1 y y1 representan un punto. Es decir, vamos a estar escribiendo la ecuación de la recta en un punto en específico, cuando ya sabemos de antemano la pendiente o la relación del cambio. Vamos a hacer un ejercicio. Si nosotros tenemos esta función, f de x es igual a x cuadrada,
tenemos una curva, tenemos una parábola. Ahora yo quiero saber cuál es la relación de cambio exactamente en el punto menos 1,1. Es decir, necesito sacar primero la ecuación de la derivada para que a partir de ahí pueda sacar mi pendiente y evaluarla en el punto. Esta es una parábola, es una curva. Vamos a sacar su derivada para poder tener la ecuación de la recta tangente. ¿Cómo se hace esto? Con una fórmula. La fórmula para sacar derivadas por definición utiliza límites y esta fórmula es la siguiente. Esta coma significa prima o primera derivada. La primera derivada de mi f de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de mi función en términos de x más delta x menos mi función en términos de x, todo esto sobre delta x. Quiere decir que voy a reescribir mi función en estos espacios utilizando x más delta de x en lugar de x y en la otra va a quedar exactamente igual. Hagamos el ejemplo. La primera derivada de mi función, que es x cuadrada, es igual al límite de delta x cuando tiende a 0 de x más delta x al cuadrado. Es decir, en lugar de escribir esta x, escribimos todo lo que está aquí adentro. Menos x cuadrada. ¿Por qué? Porque me está pidiendo la función tal cual como la tengo escrita, f de x. Todo esto entre delta x. Y puedo empezar a resolver. Voy a aplicar álgebra, límite cuando delta x tiende a 0, porque esta primera parte es un binomio al cuadrado. Sabemos de clases anteriores que la fórmula es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Voy a agregar algunos paréntesis para que no haya problemas visuales aquí. Menos x cuadrada. Todo esto entre delta x. Hasta aquí puedo hacer algunas cancelaciones. Esta x cuadrada positiva con esta menos x. Lo cual resulta en que mi límite cuando delta x tiende a 0 se simplifica así. 2x por delta x más delta x al cuadrado entre delta x. Vamos a factorizar por factor común para poder eliminar las deltas x. El límite cuando delta x tiende a 0 es igual a delta x, que es mi factor común, y después 2x más delta x sobre delta x. Aquí puedo hacer cancelación de las deltas x, porque el mismo número entre sí mismo me da 1. Y esto queda como el límite de delta x. Cuando delta x tiende a 0 es de 2x más delta x. Puedo hacer sustitución directa. Me quedaría 2x más 0, lo cual es igual a 2x. Esta es la función de la primera derivada
del ejercicio que teníamos originalmente, que era f de x igual a x cuadrada. Esta es la primera derivada por definición. Una vez que tenemos nuestra primera derivada de la función, en este caso es 2x, podemos obtener la pendiente en el punto en el que nos está pidiendo el problema. Recordemos que el problema nos dice que saquemos en menos 1,1. Es importante definir que el primer valor es x1 y el segundo valor es x2. Para la pendiente vamos a sustituir el valor de x1 en nuestra primera derivada. Va a ser la primera derivada en valores de x1. Por lo tanto vamos a sustituir y esto nos da un igual de menos 2, un 2 negativo. Este número es nuestra pendiente en este punto de la recta tangente, que es igual a la pendiente en ese punto o al cambio, la relación de cambio que hay en nuestra línea curva original, que era x cuadrada. Por último, vamos a obtener la ecuación de esta recta tangente justo en el punto del problema. Por lo tanto, vamos a utilizar la otra fórmula para la ecuación de la línea, que era y menos y1, que es igual a m por x menos x1. Por lo tanto, haremos una sustitución. Y menos el valor de y1. Este es y1, perdón. y1, que es 1 positivo, que es igual a menos 2, que es nuestra m de la recta tangente, por x menos el valor de x1, que es 1 negativo, y hacemos el álgebra. Menos 2 por x más 1. Se multiplican los términos, nos queda menos 2x menos 2. Y es igual a menos 2x menos 2 más 1. Por lo tanto, y es igual a menos 2x menos 1. Y esta es nuestra ecuación de nuestra recta tangente en el punto en el que nos especifica el problema. Un segundo ejemplo sobre derivadas por definición. Teniendo la siguiente función, debemos obtener la primera derivada, la pendiente de la recta tangente y la ecuación de la recta tangente en el punto 4,2. Muy bien, empecemos con la derivada por definición. Quedamos que la fórmula era la derivada de f de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la función en términos de x más delta x menos mi función en términos de x, todo entre delta x. Hagamos la sustitución. X más delta x, raíz menos raíz de x entre delta x. Utilizaremos el procedimiento de racionalización, por lo tanto vamos a multiplicar por su conjugado
dividido entre el mismo conjugado para no alterar el valor original de la expresión. Utilizamos la fórmula de los binomios conjugados. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado entre, tenemos un delta x multiplicando a todo el paréntesis. Esta raíz se puede cancelar con el cuadrado, por lo tanto nos queda un x más delta x menos x cuadrada, que está siendo dividido por esta multiplicación. Tenemos una x positiva, la cual se puede eliminar con una x negativa. Enseguida podemos cancelar la delta x que se está dividiendo con otra delta x. Y nos queda solo un 1 entre x más delta x raíz más raíz de x. A partir de aquí podemos hacer la sustitución de delta x a 0. Por lo tanto, nos queda 1 entre raíz de x más raíz de x. Y esto es igual a 1 entre 2 raíz de x. Este es el resultado de mi primer derivada de la función. Ahora, la pendiente m. Sabemos que el punto es 4,2 y tendremos que sustituir a las x en esta derivada con el valor de x en el punto, que en este caso es 4. Quedaría la función en términos de 4, la primera derivada es igual a 1 entre 2 por raíz de 4, 1 entre 2 por 2, 1 entre 4. Este es el valor de nuestra derivada de la recta tangente. Finalmente, queremos la ecuación de la recta tangente pasando justo por este punto. Por lo tanto, vamos a utilizar nuestra ecuación y vamos a sustituir valores. Recordemos que este es x1 y este es y1. Por lo tanto, sería y menos el valor de x1, perdón, de y1, el valor de y1, que es 2, que es igual a m, que es la pendiente, por x menos el valor de x1, que es 4. Simplificamos. X menos 4
un cuarto de x menos 1, que es igual a un cuarto de x menos 1 más 2, y y es igual a un cuarto de x más 1. Esta es nuestra tercera respuesta. La ecuación de la recta tangente.